Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.buymeacoffee.com/El Poeta Vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. En el episodio pasado ya empezamos a ver lo que es la poesía medieval y quedamos en que es uno de los periodos más importantes de la historia del arte. Aunque había mucha violencia, aunque había mucha pobreza, aunque había muchos elementos, tanto de la naturaleza como del principio del hombre, del principio del cristianismo, como el principio de pues muchas de las cosas que conocemos ahora, pues era un periodo muy imaginativo, un periodo donde nacieron los caballeros, donde nacieron las princesas, los reyes, donde nació pues mucho de lo que nos gusta actualmente. Sin esas historias, pues obviamente no existirían las fábulas que conocemos ahorita, no conoceríamos las historias de princesas o las historias de caballeros. Y pues uno de estas personas que fue de los iniciadores de la poesía en ese periodo fue Gonzalo de Berceo. Pero ¿quién fue Gonzalo de Berceo? Bueno, pues hoy vamos a ver un poco de su biografía, vamos a leer un poco de su obra. Me van a disculpar, por favor, porque la mayoría, si no es que toda, está escrita en un español antiguo, que la verdad va a ser muy complicado de leerlo, de entenderlo sobre todo. Entonces les voy a pedir una disculpa anticipada porque no tengo idea de cómo leerlo. Pero es importante que lo lea, es importante que lo conozcamos. Y pues si ustedes pueden encontrar obra en castellano moderno, digamos, pues se los agradecería mucho de que me la compartieran porque yo no encontré nada de español o de castellano moderno. Entonces pues fue un poco complicado, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. Espero que le entiendan, espero que no les desespere mi acento español y pues vamos a divertirnos juntos con Gonzalo de Berceo. Pero ¿quién fue? Pues ahorita lo vemos. Les recuerdo mis redes sociales, en todas estoy como El Poeta Vampiro, excepto en Facebook donde me encuentran como Eddie Fuentes Podcast. Y pues como ya saben en www.buymeacoffee.com/El Poeta Vampiro, pues allí me pueden apoyar económicamente, pueden encontrar blogs, pueden encontrar la poesía que he escrito en estos meses, pueden encontrar pues muchísimas cosas y próximamente pues algo de mercancía que pues espero les guste también. Y pues vamos a ver quién es Gonzalo de Berceo. Comenzamos. Gonzalo de Berceo fue un poeta medieval, uno de los máximos representantes del Mester de Clerencia. Profesó como monje en el monasterio de San Millán de la Cogolla. El riojano Gonzalo de Berceo se educó en el cercano monasterio de San Millán de la Cogolla, en San Millán de Suso. En su niñez fue criado y llegó a ser un clérigo secular que trabajó primero como diácono en 1221 y luego como preste o presbítero en 1237, maestro de los novicios y, según Brian Dutton, notario en efecto del abad Juan Sánchez de 1209 a 1253. En el citado monasterio de San Millán de la Cogolla, tuvo un hermano que, como él, también era clérigo.
Recibió una educación muy esmerada, pues se formó entre 1222 y 1227 en los recientes creados estudios generales, un antecedente medieval de las modernas universidades de Palencia, los primeros que hubo en España y fundados por el obispo Don Tello Telles de Meneses, que Berceo nombra en sus obras literarias. Allí había 4 cátedras: teología, derecho canónico, lógica y artes o gramática, por lo que el futuro poeta recibió una formación novedosa y muy superior a la de otros eclesiásticos de su mismo nivel. Sin embargo, a principios del siglo XIII, el monasterio de San Millán atravesaba un periodo de decadencia de su antiguo esplendor, que el poeta intentó combatir con sus escritos, que fomentaban la devoción, las peregrinaciones y las donaciones en torno a las reliquias de los santos que celebra y que conservaba el monasterio. Debió fallecer ya a mediados del siglo XIII, sobre el 1264. Berceo fue el más importante representante del Mester de Clarence. Depuró el idioma castellano, en su variedad dialectal riojana, para lo cual trasvasó numerosos vocabularios desde el latín o cultismos y recurrió a fórmulas de la literatura oral tradicional y del Mester de juglaría. En su trabajo como notario eclesiástico y con la intención de paliar la decadencia del monasterio, llegó incluso a falsificar documentación para conseguir que los reacios campesinos pagaran sus contribuciones al mismo. Sus obras narrativas y didácticas en verso tratan siempre sobre temas religiosos y están constituidas fundamentalmente por hagiografías, esto es, biografías de los santos, en especial aquellos a los que se les rendía culto en los monasterios con los que estuvo vinculado. La historia de Zenor de San Millán, la vida de Santa Oria y la vida del glorioso confesor de Santo Domingo de Silos, por ejemplo. Actualmente su obra más conocida son los milagros de Nuestra Señora. Otras obras suyas son el duelo que hizo la Virgen María el día de la pasión de su Hijo Jesús Cristo, del sacrificio de la misa, de los signos que aparecerán antes del juicio, el martillo de Sant Laurencio, los lores de Nuestra Señora y 3 himnos dedicados a Jesús y el Espíritu Santo y la Virgen. Los lores de Nuestra Señora y 3 himnos dedicados a Jesús, el Espíritu Santo y la Virgen. No se muestra como un narrador original, ya que traduce ampliando obras escritas anteriormente en latín, amplificado. Su originalidad y su carácter artístico debe apreciarse en el tratamiento de los temas, en el estilo, los detalles costumbristas y adaptaciones a la mentalidad medieval y campesina que añade a dichos relatos. Alguna vez que otra deja caer una pincelada del hondo contenido social. Los hombres soberbios que roban los mezquinos, que les tuellen los panes, les beben los vinos, andarán mendigando corvos como encinos. Cuntirán eso mesmo a los malos merinos, los signos del juicio final. El ámbito de creación de su obra es culto, aunque se reviste de una apariencia popular y utiliza elementos tradicionales. La estrofa que emplea para la versificación es la cuaderna vía o tretásforo monorrimo, 4 versos alejandrinos o de 14 sílabas separados, cada uno en 2 mitades de 7 sílabas por una cesura, que coincide con final de palabra y grupo fónico, impidiendo toda sinalefa y con una única rima consonante en todos sus versos. Se han conservado sus 12 obras a través de copias dieciochescas de 2 códices, uno desaparecido de hacia el año 1260 y otro desmembrado de hacia el 1325,
Ambos copiaban a su vez un arquetipo original perdido. Se pueden dividir en 3 grupos, a los que habría que añadir un cuarto formado por 3 himnos. Sus traducciones castellanas de Veni Creator Spiritus, del Ave Maris, Stella y de Christe. Obras sobre la Virgen María, Lores de Nuestra Señora, Duelo que fizo la Virgen y Milagros de Nuestra Señora. Vidas de santos, Vida de San Millán, Vida de Santo Domingo de Silos, Poema de Santa Oria, El Martirio de San Lorenzo y sus obras doctrinales de los signos que aparecen antes del juicio final y del sacrificio de la misa y Milagros de Nuestra Señora, que fue un manuscrito del siglo XIV. Los Milagros de Nuestra Señora comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en una naturaleza idealizada, descanso del hombre que simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen. A continuación, se suceden 25 milagros realizados por la Virgen a favor de personas de diversos grupos sociales y religiosos que sienten una gran devoción por ella. Berceo no inventa, solo pretende difundir en lengua romance los relatos ya existentes sobre la Virgen, los cuales él modifica con libertad. Las principales características de estos milagros son los siguientes. Berceo introduce elementos cotidianos para atraer a sus oyentes. Emplea elementos del arte juglaresco como el uso de expresiones para atraer la atención de sus oyentes. Al final de cada relato aparece una moraleja o enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas que reporta ser un devoto de la Virgen. Se pueden distinguir 3 grupos de milagros. 1. En los que María premia o castiga a los hombres, como la casulla de San Ildefonso. 2. En los que la Virgen perdona y logra salvar de la condenación a sus devotos, como en el sacristán impúdico o el judesno. Y 3. En los que los personajes sufren una crisis espiritual y María les ayuda a solucionar el conflicto, como en la abadesa encinta. Antiguamente, aparte del castellano, se hablaba el euskera en La Rioja. Concretamente, se sabe con seguridad que dicha lengua era utilizada en parte de la Rioja Alta y probablemente también lo fue en otras localidades de la región. Por eso los textos de Gonzalo de Berceo, uno de los primeros escritores en lengua española, se caracterizan por la abundancia de vasquismos en los mismos. En sus escritos aparecen palabras vascas como beldur, que significa miedo. Por ejemplo, don Beldur es para referirse al diablo. Gabe, que significa sin o privado de. Y cático, del vascuence sático, que significa pedacito, o ascona, que significa lanza. Y bueno, esto es solamente es un poco de la vida de Gonzalo de Berceo. Obviamente no tenemos mucha referencia de su vida. Sabemos que fue un clérigo, sabemos que fue un monje. Como sabemos, pues la vida de un monje pues es muy secreta para la mayoría de las personas. Lo poco que sabemos es obviamente dónde nació, dónde profesó su carrera como monje, y conocemos pues obviamente de sus obras. Él fue documentando todos estos milagros, los convirtió en poemas, los iba transmitiendo de persona en persona, de pueblo en pueblo, pues para ir evangelizando a las personas y irles transmitiendo ese conocimiento de la iglesia. Entonces pues es por eso que tenemos poco material de su vida, pero sin duda es algo muy importante porque, como les digo, se van formando las bases de lo que es la iglesia, se van formando las bases de cómo ahora se hacen las misas, de cómo ahora se dan esos cantos.
nos va introduciendo a este mundo de fe. Creo que es algo muy importante en este tiempo, recuperar esa fe. Y pues gracias a todos estos autores, gracias a todo este periodo en los que pues se va formando la iglesia, se va formando el catolicismo como lo conocemos ahorita, pues es un punto muy importante para reencontrar esa fe, para volver a esa fe que hemos perdido ya últimamente. En el momento en que estoy grabando este podcast, se dio una marcha multitudinaria, una marcha gigantesca de mujeres que exigen sus derechos, que exigen que sean libres para decidir sobre su cuerpo, que sean libres para decidir sobre su vida, para exigir que no se les maltrate, que no se les viole, que no se les mate. Y es cuando te das cuenta que todo esto es una crisis social enorme la que estamos viviendo, no solamente en México, en todo el mundo. Es una crisis social enorme, en la cual sí tenemos que estar cuidándonos mucho de la gente. La gente está muy extraña últimamente. Hay mucha agresión, hay mucha agresividad por todos lados. La pandemia llegó a destruir todo ese entorno de seguridad que teníamos, o que medio teníamos, porque desde antes de la pandemia en México ya se asesinaban a nueve mujeres al día. Después de la pandemia fue creciendo y ahorita ya estamos en 11 mujeres al día. O sea que les estoy hablando que en este momento que yo les estoy hablando, están asesinando a una mujer en México. Y no solamente eso, sino que también en el momento en que yo les estoy hablando, en alguna parte de México se está violando a una persona o se está golpeando a una persona. En este momento, en este segundo en el que estoy hablando. Digo, yo estoy encerrado ahorita en mi sala haciendo estos podcasts, pero allá afuera está pasando todo esto. Allá afuera estamos viviendo una crisis social enorme. Y como les digo, no solamente en México, viendo las cifras de Irán, de Afganistán, de Australia, por ejemplo. ¿Quién pensaría que en Australia una mujer es violada cada hora? O sea, no nos cuadra porque estamos viviendo este tipo de cosas. Entonces, al leer a todos estos autores, podemos regresar a recuperar esa fe. ¿Qué es la fe? Vamos a hablar un poco de la fe en este podcast. Cuando tú tienes fe en algo, no importa lo que sea, no importa quién sea, tú simplemente confías que esa persona, o que esa deidad, o que ese objeto, o que ese aire, o que ese producto de la naturaleza va a actuar. No sabes cómo, no sabes por qué, no sabes cuándo, no sabes nada, simplemente sabes que va a actuar. Por ejemplo, cuando tú vas por una calle solitaria, entra el instinto de protección, entra nuestro instinto de supervivencia. Entonces, tú en ese momento sientes algo, no sabes qué es, pero sientes algo que te dice: no te vayas por esa calle, mejor vete por la otra calle, porque por esta calle algo puede pasar. Y muchas veces esa calle está
completamente oscura. Muchas veces esa calle está desierta, muchas veces está llena de árboles, o es un bosque enorme, y te dicen vete por allí porque por acá hay algo extraño. Entonces en ti está el confiar en ese instinto que tienes, en ese algo que te lo dice. Pasas por esa calle y no te pasa nada. ¿Tú qué sabes? Que si en la calle donde estaba iluminada, donde estaba todo bien, a lo mejor en la esquina de esa calle iluminada está un tipo que te quiere hacer algo. O en ese momento se descarrila un tráiler y te atropella. O una moto pasa a toda velocidad, se cae, te lleva contigo, no lo sabes. Tú simplemente lo sabes, ¿no? Eso es la fe. Eso es la fe. Cuando sientes que algo te dice, que algo te llama, que algo te platica, que algo te bla 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 bla. Y bueno, pues esto a mí me ha pasado mucho. Se los comparto con todo el corazón. Esto a mí me ha pasado mucho a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, soy muy devoto, muy devoto de un ángel, de un arcángel llamado Zadkiel. Me han pasado muchísimas cosas que yo le tengo mucha fe. En primera, yo soy Sagitario y el regente o el ángel regente de ese signo se llama Zadkiel. Para no hacerles el cuento largo, yo me fui encontrando cartas, me fui encontrando escritos acerca de este ángel. Y no solamente eso, sino que yo mismo recibí mensajes en una máquina de escribir antigua. Dejé una hoja y al otro día aparecen unas letras que no tenían sentido, que con el paso o más abajo de la hoja, pues ya empezaban a cobrar sentido y ya me decían no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Qué pasó? No lo tengo, hasta ahorita es día que pues no tengo claro qué pasó allí, pero recibí ese mensaje. Y así a lo largo de mi historia pues he encontrado gente que conoce a personas que se llaman Zadkiel. No es un nombre nada común. Empecé a encontrar simbolismos, empecé a encontrar colores, empecé a encontrar muchas cosas. Y pues son cosas que no me he podido explicar. Y también, por ejemplo, cuando fallece mi madre, empiezo a soñar cosas muy padres, muy lindas, mensajes, empiezo a recibir bendiciones. Por ejemplo, en alguna ocasión pues es algo muy sencillo, yo lo sé, se fue la luz y de la nada llega un camión de la luz que nosotros pensamos que venían a arreglar eso o que venían a poner eso, entonces, o a quitarla, o que habían venido a quitarla ellos, y ellos llegaron, se pararon enfrente de mi casa, enfrentito de mi casa. Y salgo y les digo, oiga, pues qué mala onda, ¿por qué nos cortan la luz? Y ellos, no, pues nosotros nos paramos aquí a tomarnos un refresco. Y yo me quedé absorto, o sea, me quedé sorprendido porque fue un 24 de diciembre, fue Navidad. Era la noche del 24 de diciembre, de Nochebuena. Y pues llegan, se estacionan. ¿Y tú qué te vas a imaginar cuando ni siquiera en un día no común, regular, en ningún día, un camión de la luz se para en ninguna calle, ni en una avenida, en ningún lado los encuentras? Entonces, eso es la fe. El saber que mi mamá los mandó, el saber que Dios los mandó para que no pasáramos una noche buena sin luz. Y es algo muy tonto, es algo muy sencillo, pero que eso hace que tengas fe, ¿sí me entienden? Entonces,
Esto yo les estoy hablando desde mi experiencia personal y les estoy hablando de lo que yo he sentido, de lo que yo he visto, de lo que yo he experimentado. No, no les estoy hablando de nadie más que de mi historia personal. Pueden haber miles, millones de explicaciones científicas. Millones, todas las que quieran. Que si la ley de la probabilidad, que si la ley de esto, que si la ley del otro, que si la ley de la casualidad, que si X, Y o Z cosas. Pero aquí es donde tú decides a quién creerle, ¿no? Ahí es donde tú decides si tener fe en una cosa o en la otra. Yo, en lo personal y en lo particular, obviamente pues que le voy a tener más fe a que mi madre los mandó ese día, o a que Dios me dijo no te vayas por esta calle, o a que me acompañan, o a que me van guiando, que muchas veces nos ha pasado, que tú no sabes para dónde vas, estás perdido. Y de una u otra manera algo te dice, van por aquí, por acá, por allá, por allá, por allá, por allá. Por ejemplo, hace poco, mi mamá, y bueno, mis papás eran de Tepito. Tepito es un barrio de la Ciudad de México que pues tiene la fama, obviamente ya se hizo la fama, de que es un barrio muy peligroso. Entonces, pues ellos eran de allí. Y antes de morir, mi madre, pues tenía ganas de visitar pues el lugar donde creció, donde nació, donde vivió durante 20 años más o menos. Entonces pues la llevamos a una iglesia, llevamos su urna y todo de regreso. Empezamos, bueno, yo me perdí, la verdad no sabía por dónde ir, empecé a meterme entre las calles y salí exactamente a ese barrio, a ese Tepito. Yo obviamente pues tú científicamente piensas, bueno, pues por estás cerca, bueno, pues la ley de la probabilidad nos dice que pues una en 2 millones, en 1 millón íbamos a salir en esa calle. Simplemente yo me fui guiando, ni siquiera vi Google Maps, ni siquiera vi nada de eso, ni siquiera tenía pensado o sabía que estaba por allí, ese barrio de Tepito. Y como por algo que pasó, dije, no, mejor me voy por esta calle, me meto por aquí, voy a salir acá. No salí donde yo pensaba que iba a salir, me metí en otra calle, y otra calle, y otra calle, y otra calle, hasta que llegué a ese punto, ¿no? Entonces, como les digo, así es la fe. O sea, y así se siente, o sea, es que tú lo sientes en el pecho, lo sientes en el estómago, lo sientes en todo tu cuerpo, como algo te dice las cosas, ¿no? Y es lo que hacía Gonzalo de Berceo. Como les digo, no tenemos mucho de su biografía, pero sí cómo iba evangelizando a las personas y cómo iba transmitiendo todas estas historias, todos estos milagros. Y pues digo, es algo muy padre, es algo muy interesante. Yo creo que deberían de acercarse más a no estar pensando tanto en si en la iglesia hay sacerdotes que están haciendo mal, que si han abusado de niños, que sí, o sea, sí ha pasado. Y claro que ha pasado, y lo ha condenado tanto el Papa como muchos de los sacerdotes, como muchos. Pero no todos son así, relájense. No todos son así. Ellos tienen su castigo y tendrán su castigo eterno. Eso
simplemente ustedes denúncienlo, pero no pierdan la fe por eso. Por eso no pierdan la fe. Dios no tiene nada que ver con eso. Esas cosas son de humanos. Y si ustedes se enteran de que algún sacerdote, de que alguien de la iglesia está haciendo eso, vayan y denúncienlo, sin miedo. Yo creo que Dios quiere más que denuncies eso, que denuncies esas cosas, porque esas cosas son de humanos. No tiene nada que ver ni con Dios, ni con Cristo, ni con la Virgen, ni con esas cosas son humanas. Y si ustedes se enteran, vayan y denuncien. Manténganse atentos a sus sacerdotes, cuestiónenlos, pregúntenles. No pasa nada, al contrario, ustedes tienen el poder de cambiar ese tipo de cosas, ese tipo de actos, que como les repito, son actos humanos. Y si ese sacerdote tiene más predilección por las cosas humanas, pues vayan y denúncienlo. Está la arquidiócesis, está en muchas instancias para denunciar ese tipo de cosas. Y pues no tengan miedo, entre más denuncien, pues más se acaban, ¿no? Y pues así es esto, ¿no? Así es esto, como les digo. En toda esta marcha multitudinaria, pues nos damos cuenta que estamos mal, que estamos muy mal como seres humanos. Y que tenemos que regresar a todas estas historias, que realmente tenemos que regresar a tener o a dejar de pensar tanto como humanos, porque los humanos estamos fallando horriblemente, ¿no? Horriblemente. Y si, como les digo, las cosas humanas no están funcionando, pues hay que regresar a un poder superior a nosotros, a un algo superior que nos ayude, porque todo esto no se nos está yendo de control. Se nos está yendo de control. Con 10 minutos que tú veas un noticiario, te das cuenta de lo mal que estamos como seres humanos. Y ya. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Ahora sí vamos a pasar a lo importante, que es la poesía. Y como les digo, como les repito lo que les dije al principio del podcast, les pido una disculpa porque pues no sé leer en español antiguo. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Se van a reír mucho, va a estar muy divertido porque me van a escuchar de una manera en que nunca me han escuchado, que ni yo me he escuchado. Entonces, pues nos vamos a divertir mucho haciendo acentos y leyendo palabras extrañas y leyendo cosas que pues ya estaban en la antigüedad y que pues ahora pues no sabe, no sé cómo se dicen, pero va a ser divertido. Así es que pues pasemos a las poesías. El primer poema se llama Cántica, de Gonzalo de Berceo, y dice así: Ella velar, ella velar, ella velar. Velata anima de los audios, ella velar. Que non vos furten el fijo de Dios, ella velar. Ca furtavaloso querrán, ella velar. Andrés y Pedro e Johan, ella velar. Non sabedes tanto descanto, ella velar. Que salgades de so el canto, ella velar. Todos son ladronciellos, ella velar. Que acechan por pestiellos, ella velar. Vuestra lengua tan palabrella, ella velar.
a vos dado mala carrera, ella velar. Todos son omnes plegadizos, ella velar. Riuaduchos mezcladizos, ella velar. Vuestra lengua sin recabdo, ella velar. Por mal cabo vos ha echado, ella velar. Non sabedes tanto de engaño, ella velar. Que salgades ende deste ano, ella velar. Non sabedes tanta razón, ella velar. Que salgades de la prisión, ella velar. Tomasello en Mateo, ella velar. De furtarlo han gran deseo, ella velar. El discípulo lo vendió, ella velar. El maestro no lo entendió, ella velar. Don Filipo, Simón e Judas, ella velar. Por furtar buscan ayudas, ella velar. Si lo quieren acometer, ella velar. Hoy es el día parecer, ella velar, ella velar, ella velar. El siguiente no tiene nombre, pero dice así. Señores, si quisieres atender un poquillo, quería vos contar un poco de ratello, un sermón que fue presto de un sacto libreyo, que fizo San Jerónimo un precioso cabdiello. Nuestro padre Jerónimo, pastor de no se tienda, leyendo en hebreo en esa su leyenda, trovó cosas extrañas, de extrañas facienda. Que las cosas os quiere oír, tenga que bien merienda. Trovó el hombre bueno ante todo hay, que ante el juicio del juicio capital verrán muy grandes signos, un fiero temporal, que se verá el mundo en presura mortal. Por eso lo escripso el varón acordado, que ese tema el pueblo que anda desviado, mejor en costumbres faga Dios pagando, que non sea de Cristo estos desamparado. Este será uno de los signos dudados, subirá a las nubes el mar muchos estados, más alto que las tierras y más que los collados, tanto que en sequero fincarán los pescados, pero en su derecha será él muy quedado. Non podrá extenderse, será como helado, como parece en fiesta un muro bien labrado, quien quiere que lo vea será mal espantado. En el segundo día parecerá afondado, más bajo que tierra, bien tant como empujado. De catarlo nun omne sol non será pensado, pero será aina en su virtud tornado. En el tercero signo se conviene fablar, que será grande espanto e infiero pesar. Andarán los pescados, todos sobre la mar, metiendo grandes voces, non pudiendo quedar. Las aves, eso misme menudas y granadas, andarán dando gritos, todas mal espantadas. Así farán las fiestas por domar e tomadas, non podrán a la noche tornar a sus posadas. El signo pues este mucho de temer, los mares y los ríos andarán gran poder. Desarrarán los hombres, iránse a perder, queriéndose o pudiéndose sola tierra meter. El quinto de los signos será el gran pavura, de hierbas e árboles e toda la verdura. Como dice San Jerónimo, manará sangre pura. Lo que no vendieren será en gran ventura. Será el sexto día de carboniento, non fincará ninguna labor sobre cimiento, nin castellos, nin torres, nin fraguamento, que non sea destructo de todo fundamento. En el día setenos verá, precias mortal, habrán todas las piedras entre sí, lid campal, lidiarán como hombres que se quieren enfermal, todas farán piezas menudas como sal. Los hombres cuita y con presura, con tales signos de tan fiera figura, buscarán dos someterán en una angostura, disrán montes, cobritos,
a monstruos en ardura. En el 8º día verrá otra miseria, tremerá todo el mundo, mucho de gran manera, non se enterrará en piedes ninguna canavera que en tierra non calla, non será tan ligera. En el 9º día verán otros porteros aplastar ansierras en todos los oteros, serán los collados los valles compañeros, todos serán iguales carreras de senderos. El día que viniere el 9º pasado instarán todos los hombres, quisque de su forzado andarán estortidos. Pueblo mal desarrado, más de falar ninguno, sol non serán pasado. El de 11º día, si saber lo queredes, será tan bravo signo que vos espantaredes. Abrirse han fuerzas que cerradas vedes, instan fuerzas los huesos entre las paredes. Non será el 11º día, que lo ose cantar, saberá por el cielo grandes flamas volar, verá en las estrellas caer su lograr, como caen las flores fojas que caen de fiar. De treceno fablemos, los otros terminados morrán con los hombres menudos y granados, non poco de términos serán resucitados por venir del juicio justos y condenados. El día 4º verá la farata, ardará todo el mundo el oro y la plata, balenquines e púrpura, llamit et escarlata, non fincará conejo en cabo ni en mata. El día postremero, ondís profeta, el ángel pregonero sanará la cometa. Oírlo han los muertos quisque en su escapseta, correrán los al juicio quisque con su maleta. ¿Cuántos nunca nacieron y fueron engendrados? ¿Cuántos almas vieron vivificados? Si los comieron aves o fueron ablandados, todo en aquel día allí serán juntados. ¿Cuántos nunca murieron en cualquier edad, o niños ceguados o en gran vengadad? Todos los de 30 años, cuento de Trinidad, verán ese día ante la majestad. Serán puestos los justos a diestra de la partida, los malos a siniestros, pueblos sin medida. El rey será en medio con su haz revestida, cerca de la gloriosa de caridad cumplida. Allí será el traído Judas el traidor, que por su haz mala vendió a su Señor. Como él merece verá tal honor. Veráse en por fazo, non podré en mayor. Tornás a justos el rey glorioso, feliz a un sermón temprado y sabroso. Venid los benedictos de mi Padre precioso, recibid el de mi reino largo y delicioso. Recibid galardón de lo que me sirvieses, que cuando ovni famine vos bien me apreciasteis. Vidiésteme sediento, bien en beber me diestes, si me menguó vestido, de grado me vistieses. Cuando a vuestras puertas demandaba posada, vos luego me disteis con voluntad pagada. En cuitas que ovni trové en vos entrada, queríevos yo agora de todo dar soldada. De lo que me sirviestes, buen galardón habredes, por secolorum secula conmigo regneredes, viviredes en gran gloria, nunca pesar veredes, siempre laudes angélicas de mis cantades. Tornará a siniestro donoso e irado, disdilis por vuestras un esquivo mandado. Idlos los maledictos ministros del pecado, id con vuestro maestro vuestro adelantado. Id arder en el fuego que está avivado para vos y para Lucifer. A todo fonzado acorro con non habredes, esto es delibrado, a cuan Señor sirviestes, recibides tal dado. Cuando fame había andaba muy lastrado. Oírme non quisiestes ni darme un bocado, si yo gran sed había, non habiedes cuidado. Y muy bien vos guardasteis
de dadme hospedado. Si vos alguna cosa me olvidades dada, yo bien vos de la tierra agora conlasada. Mas obiestes más cruos que non me diestes nada, por yo la vuestra crueza non la obligada. Cuando el pobre cielo a la vuestra puerta vino, perdiendo en mi nombre con hábito mezquino, vos dar no li quietiestes, ni del pan ni del vino. Hoy, si vos del pensades, hoy voy seré padrino. Pero serán los ángeles infernales, con cadenas ardientes y con fuertes yogales. Cogerlos han delante con azotes mortales. Jesús Cristo nos guarde de tales serviciales. Levarlos al fuego infernal, do nunca verán lumne si non cuita en mal. Darles sendas hayas de áspero sayal, tal que con su una de las pasará un quintal. Habrán fame, frío, temblor y calentura, ardor vuelto con frío, sed fieras sin mesura. Ante sus corazones habrá un gran ardura, que en creer no quisieron la santa escritura. Comerlos han serpentes y los escorpiones, que amargos los dientes, agudos los aguijones. Meterles a los rostros hasta los corazones, nunca habrán medio en ninguna sanzones. Darles han malas cenas y peores yantares, gran fumo a los ojos, gran fedor a las nares, vinagre a los labios, fiel a las paladares, fuego en las gargantas, torzón a los lijares. Colgarán de las lenguas los escatimadores, los que atestiguan falso a los escarnidores. No parciarán a reyes ni a emperadores, habrán tales servientes cuales fueron señores, los hombres codiciosos del haber monedado, que por ganar riqueza no dudad ver pecado. Vendránles por las bocas del oro galado, dirán que no viesen a tal haber ganado. Los falsos menestrales y falsos labradores allí darán derecho a las falsas labores, allí prendan enmienda de los falsos pastores, que no en fer cubiertas maestros servidores. Algunos ordenados que llevan a las obladas, que viven seglaramente, tienen sus sucias posadas, no habrán vergüenza las bestias enconadas, darles han por ofrenda grandes aguijonadas. Los hombres soberbiosos que roban los mezquinos, que lintuellen los panes, así hacen los vinos, andarán mendigos corvos como encinos, contestará eso mismos a los malos merinos. Los que son envidiosos aquesos malfadados, que por el bien del propio andan descolorados, serán en el infierno todos condenados. Feliz han lo que hacen madastras adonados. Las penas del infierno de dur serían contadas, que de estas son muchos y muchos más grandes. Jesucristo nos guarde de tales pesonadas. Aquí guardo a San Pedro en las ondas iradas. Cambiemos la manera que son cantemos, en razón desabrida mucho non tantemos. A la buena compañía de los justos tornemos, el bien que esperamos, eso versifiquemos. El Rey de los Reyes, alcalde derechero, aquí que ordena las cosas sin ningún consegro, con su procesión rica, pero el delantero entrará en la gloria del Padre verdadero. La campana preciosa de Cristo consagrada, del Padre benedicta, del fijo combateada, entrará en el cielo alegre y pagada, rendiendo a Dios gracias, a la Virgen honrada. Los ángeles del cielo farán gran alegría, nunca mayor de aquella que hicieron en algún día. Saberán que les crecese solaz y compañía, Dios mande entremos en esa hora confiada.
Dexemos las penas de los maltruzgados, digamos de los gozos los bienturados. Estos serán más grandes, demás serán doblados. La alma con el cuerpo ambos serán juntados. El cuerpo y la alma yacerán en refrigerio, eso calma doblado gozo en el evangelio. Otros y los dampados habrán doble lacerio. Desvíe movernos mucho solo este proverbio. De la primera gracia nos queremos decir, abran la vida sin término, nunca han de morir, mas serán tan claros que non vos cuido mentir. Non podréis 7 soles tan fuertemente lucir. Serán muchos subtiles en ver, muy certeros, non lis farán sin embargo ni tierras ni enteros, ni nieblas ni colinas, ni lenguas ni misterios. Verán del mundo todos los cabos postremeros. Habrán la cuarta gracia, por mayor cumplimiento, serán mucho ligero, mas non es el viento, volarán en su yuso a todo su talento. Han escrito ya esto, sepades, non vos miento. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar completo todo esto. Como les digo, pues es un idioma que pues ya no se maneja para nada, que pues quedó en el olvido hace siglos y siglos. Ya el idioma castellano pues es un poco más moderno y pues es el que pues practicamos diario, entonces pues ha sido un poco difícil tratar de leer español antiguo si de por sí hablar en español castellano para los mexicanos pues es un poco más complicado, a menos que te vayas a vivir para allá y que regreses como todos los que se han ido para allá a vivir unos meses o unos días y que ya hablan con acento español, pero es algo complicado. Y pues por último, su obra más importante, su obra más conocida y la obra pues con la que más lo conocemos, que es Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo García. Y dice así: Amigos y vasallos de Dios omnipotente, si vos me escuchades, por vuestro consentimiento, quería vos contar un buen avenimiento, te resdelo en cabo por un buen veramente. Yo, maestro Gonzalo de Berceo, non dado lendo en romería, crecí en prado verde e ben sancido de flores bien poblado, lugar condicia duero para hombre casado. Doban olor sobello a las flores bien olientes, refrescaban en omne las caras y las mientes, manaban cada canto fuentes claras corrientes, en verano bien frías y en invierno calientes. Había y grande abondo de buenas arboledas, 1000 granos de figueras, peros de manzaneras, en muchas otras frutas de diversas monedas, mas no había ninguna podridas ni acedas. La verdura del prado, la olor de las flores, las sombras de los árboles de los temprados sabores, refrescaronme todo e perdí los sudores, podría vivir el hombre con ellos olores. Nunca trové en ciego lograr el deleitoso, ni sombra tan temprana ni olor tan sabroso. Descargué mi ropiela por ayer más vicioso. Póseme a la sombra de un árbol hermoso, yaciendo a la sombra perdí todos cuidados. Oí sonos de aves dulces modulados, nunca hundieron omnes órganos más temprados, ni informar pudiese sones más acordados. Unas tienen la quinta y las otras doblaban, otras tienen el punto errar no dexaban. Al posar, al mover todas esperaban, aves torpes, ni roncas, ni non se acostaban.
non serie organista, ni serie violero, ni giga, ni sentero, ni manoderto, ni instrumento ni lengua, ni tan claro vocero, cuyo canto valiese con esto un dinero. Pero que vos diciésemos todas estas bondades, no contamos las 10 más, esto bien las creades, que hay noblezas tantas diversidades, que non contarían priores ni anabades. El prado que vos digo había en la otra bondad, por calor ni por frío non perdie su beltad. Siempre estaba verde en su integridad, non perdie la verdura por nula tempestad. Mano que fue muy tierra costado, de todo lercio fui luego folgado. Oblidé toda cuita, el asedio pasado, que allí se morase bienaventurado. Los hombres en las aves, cuantas acacian, levaban de las flores cuantas levar quieren, mas mengua en el prado, ninguna nos focian, porque levaban 3 o 4 nacien. Semella esto prado igualo del paraíso, en que Dios tan gran gracia, tan gran bendición miso. El que crió tal cosa maestro fue avioso, hombre que ni morase, cuanca perdió el viso. El fruto de los árboles en dulce es abrido. Si don Adán hubiese de tal fruto comido, de tal mala manera non sería decidido, nin tomarían dano Eva, nin su marido. Señores y amigos, todo lo que habemos, palabra es oscura, exponerla queremos, tolgamos la corteza. Al meollo entramos, pendramos de lo dentro, de lo fuera deseemos. Todos cuanto ven vimos, que en pies andamos, si quieren person o en lecho hallamos. Todos somos Romeos que en camino andamos, San Pedro lo dices tú, por el vos lo probamos. Cuanto aquí vivimos, en ajeno moramos, la eficacia durable, su uso esperamos. La nuestra romería entonces la acabamos, cuando a paraíso las almas enviamos, que en esta romería habemos un buen prado, en que trova repaire tant Tromeo Romeo cansado. La Virgen gloriosa, madre del buen criado, del cual otro ninguno igual non fue trovado, este prado fue siempre verde en honestad. Que nunca hubo macula la virginidad, postpartum et in partu fue virgen de verdad, y lesa incorrupta en su engendrad. Las 4 fuentes claras que del prado mandaban, los 4 evangelios, eso significa que los evangelistas 4 que los dictaban, cuando los escriben en ellas se fablaban. Cuanto escriben ellos ella lo enmendaba, eso era bien firme todo lo que ella laudaba. Parece que el riesgo todo ella mandaba, cuando en menos de la nada non se guiaba. La sombra de los árboles buena dulce enseñía, en que había repaire toda la romería. Si son las oraciones que fa Santa María, que por pecadores ruega noche y día. Cuantos que son en el mundo justos y pecadores, coronados elegos, reyes emperadores, allí corremos todos los vasallos y señores, todos a la su sombra, y nos coger las flores. Los árboles que facen sombra dulce y donosa, con los santos milagros del que faz gloriosa, que son muchos más dulces que azúcar sabrosa, los que dan al infierno en la culta rabiosa. Las aves que organ entre esos fructales, que han las dulces voces, dicen cantos leales. Estos son Agustín, Gregorio, otros tales cuantos que escribieron los que son fachos reales. Estos habían con ella amor en tenencia, en laudar que no son fechos metían toda la femencia. Todos hablaban de ella, cascuno su sentencia, pero tienen por todo todos
una creencia. El rocenor que canta por fina maestría, si quieren calandria que faz gran melodía. Mucho canto mayor el varón ya saya, y otros profetas honrad compañía. Cantaron los apóstoles, modo muy natural, confesores y mártires facien bien otro tal. Las vírgenes siguieron a la gran madre caudal, cantan delante de la canto bien festival. Por todas las iglesias, todo esto es cada día, cantan laudes ante ella toda la creencia. Todos facen cort la Vigo María, estos son rosenoles de gran placentería. Y bueno, esto es solamente una parte de el poema a la Virgen por Gonzalo de Berceo. La verdad es que es muy difícil, lo voy a seguir practicando, hasta que me salga. Voy a ver tutoriales de cómo hablaban los españoles en esa época para que ustedes lo puedan entender mejor, porque me di cuenta que no solamente hablaba en español antiguo, que de repente quería hablar como en portugués, a veces en italiano, a veces en español contemporáneo. Y entonces ha sido un ejercicio, la verdad, muy divertido, y ha sido un ejercicio de locución muy interesante. La verdad, me siento más confiado después de leer esto. Siento que si lo sigo practicando, podré volver a lo que hacía antiguamente como locutor. Pero bueno, esa es otra cuestión. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en este podcast. Espero que no los haya distraído mucho, que no los haya aburrido demasiado con esto. Pero en verdad es importante ver a los primeros autores. Y que mejor, ustedes no conocían a Gonzalo de Berceo, no sean mentirosos, claro que no lo conocían. Y pues obviamente que en los próximos episodios de estas biografías, pues vamos a ver a otro autor. Y esperemos que ahora sí encontremos las traducciones correctas, ¿ok? Les agradezco mucho en verdad por haber estado conmigo en este episodio. Ojalá que les haya gustado lo que les tuve que decir acerca de Gonzalo de Berceo y de opiniones personales que espero que no hayan dañado a nadie más. Y pues si les dañaron, discúlpenme, pero en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro, allí me pueden hacer todos los reclamos y las preguntas que ustedes quieran. Así es que por allá los veo. También los veo en mis redes sociales, en todas me encuentran como El Poeta Vampiro, excepto en Facebook, donde me encuentran como Eddie Fuentes Podcast. Mi nombre es Eddie Fuentes, les mando muchos abrazos, muchos besos sangrientos, cuídense mucho y practiquen el español antiguo, es muy divertido. Cuídense mucho y hasta luego.